porque se acobardaron y tuvieron miedo. Pero también podemos ver que la Biblia dice que eran siervos de Saúl, lo que da a entender que así como Saúl aparentaba depender de Dios, el pueblo estaba igual. Nosotros no podemos depender de un hombre para poder llegar a una victoria en estos tiempos. Nosotros tenemos que depender de Dios, de su palabra, de la intimidad. Pero ese gigante los tenía en temor, porque era un pueblo que tal vez no buscaba a Dios. Yo no sé si estás agarrando lo que te estoy transmitiendo, pero ese gigante los tenía atemorizados, porque era un pueblo tal vez que no buscaba la presencia de Dios. Tal vez era un pueblo que no estaba conectado con Dios. Por eso dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron, dice, gran temor. ¡Wow! Pero podemos ver que Goliat pedía un hombre de entre ellos. Pero lógicamente que ahí no se encontraba el que tenía que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no tenía las características para hacerlo. Y las características del hombre que debería enfrentarlo tenían que ser estas: lleno de valor, número 1, fuerte, firme en sus decisiones, esforzado. Un hombre, iglesia, con estas características es un hombre que depende de Dios, que tiene su fe puesta en Dios, que no está acobardado. Pero vamos a ver quién era este hombre. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Versículo 16 dice: durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos, y lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000. Y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia. Lo que pasa que 3 de los hermanos de David, hijos de Isaí, estaban dentro del ejército de Saúl, que también esos 3 se acobardaron, tuvieron miedo. Y dice, y trae noticias de ellos, versículo 19, porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Elad peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí su padre le había mandado. Llegó al perímetro, dice, del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo, el dichoso campeón, le llamaban a Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío. Y David, dice, las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: han visto a ese hombre que sube. Ciertamente, dice, sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces, dice, David preguntó a los que estaban con él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así será al hombre que lo mate. Wow, yo quiero que vayas entendiendo esta palabra. Versículo 28, te dije que íbamos a leer algo de Biblia. ¿Ven? Eliab, dice, su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió, se molestó de ira, dice,
de Eliab contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Mira cómo empezó la oposición cuando se quiso levantar un hombre para enfrentar a ese gigante. Se le levantó la oposición. Entonces dice: pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Acuérdense que Goliat pedía a un hombre para pelear, pero no sabía este incircunciso que Dios ya tenía un hombre preparado conforme a su corazón para enfrentarlo y derrotarlo. Sigamos leyendo, capítulo 31. Dice: cuando se pusieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo irá y peleará con este filisteo. Hasta Saúl lo hizo de menos a David. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Wow, esto es tremendo, porque en las cosas de Dios es lo mismo. Dios no mira por la apariencia, Dios no mira los títulos, Dios no mira lo que tú puedas saber, Dios no mira tu estatura, Dios mira el corazón. Eso es lo que Dios mira, y era lo que Dios estaba mirando en la vida de David. Entonces Saúl lo estaba mirando literalmente, y él ya lo hacía derrotado ante los ojos de Goliat. Mas no sabían que era el hombre que Dios había escogido, un muchachito, como él le llamó, un muchachito que iba a representar a ese ejército de cobardes. Un muchachito que se había parado firme, que tenía valor. Tremendo. Dice el 35. Yo salía tras él. Vamos a regresar al 33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, dice David, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, dice, lo tomaba por